Sí, ingeniero, ¿se lo escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Buenos días a todos. Buenos días. Antes de comenzar a desarrollar el primer tema del programa que presentamos en la clase anterior, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer. ¿Nada? Ya habíamos puesto como título, cuando planteamos el programa, la materia, para el primer tema, instalaciones de vapor. Dijimos que este tipo de instalaciones están construidas para producir trabajo mecánico o potencia mecánica en base a la ejecución de un ciclo termodinámico en una determinada sustancia. Y voy avisando de que la sustancia que comúnmente se utiliza en este tipo de instalaciones es agua. Lógicamente que para poder hacer una buena aplicación de esta sustancia es necesario hacer los controles correspondientes. Es decir, que no se mete en las instalaciones cualquier tipo de agua, sino que debe cumplir ciertas características, para lo cual muy posiblemente haya que hacer un tratamiento previo. Entonces, si ustedes tienen interés de ampliar las cosas un poco más allá de lo que nosotros podamos decir en la clase, yo les sugeriría que usted tome en consideración esto que estoy planteando y busque información sobre tratamiento de agua para este tipo de instalaciones. Creo que no le va a hacer daño si sabe un poco más, si conoce un poco más. Bueno, volvemos otra vez al hecho de que esta instalación logra su cometido gracias a la realización de un ciclo termodinámico. Y ya dijimos el otro día que hay dos tipos de ciclos: los que giran hacia la derecha o en sentido horario, que se llaman ciclos directos o productores de trabajo mecánico, y los que giran a la izquierda, también conocidos como ciclos consumidores de trabajo mecánico, que ya dijimos que tienen su aplicación en el campo de la refrigeración. Bueno, el caso que nos compete es el que a continuación yo voy a mostrarlo en términos gráficos. Usted conoció muy bien, supongo, este diagrama, que les pregunto, ¿qué ¿Temperatura? Temperatura. Sí, nombre y apellido. Usted me está diciendo Pedro nomás, pero no sé cuál de todos los Pedros es. No sé si me capta lo que estoy queriendo indicarle. ¿En qué se mide esta temperatura? ¿Gramos centígrados? No, Kelvin. señor. Kelvin. Kelvin. No, Kelvin. Es temperatura absoluta. Y ese, Entropía. Entropía. entropía específica, ¿en qué se mide? Ahí se los estoy anotando. Logramos. Estamos repasando, porque son cosas que usted las tiene que conocer muy bien de la materia que ya aprobó. Supongo que ya aprobó, pues, termodinámica 1. Bueno, en este tipo de diagrama, que es consecuencia del conocimiento de la segunda ley de la termodinámica, que a continuación la voy a anotar, usted recordará esta expresión matemática:
que dice qué ocurre con el cambio de entropía en un determinado proceso termodinámico, y ve que aparece el signo mayor que y el signo igual, que esa cantidad que es el calor intercambiado dividido por la temperatura absoluta. De todas maneras, yo le recomiendo que usted repase lo que aprendió en termodinámica. Recordamos que el signo igual, ¿cuándo vale? ¿Cuándo se aplica? Les estoy preguntando. ¿Cómo son buenos para charlar tantas cosas? Y ahora nada. ¿Cuándo tiene validez el signo igual en esta expresión matemática de la segunda ley de la termodinámica? Saben que hay 65 personas, pero parece que no hubiera nadie. Es un silencio de sepulcro. ¿Cuándo aplica el signo igual en esta expresión matemática de la segunda ley? Si ustedes no participan de la clase, esto va a ser un monólogo aburrido para mí, para ustedes, que de repente no están prestando la más mínima atención a lo que estamos tratando de hacer. ¿O quieren que los llame por su nombre y les pregunte? A ver, elijan. Creo que vamos a usar ese mecanismo. A ver, fulano de tal, responda tal cosa. Mucha, no logro hacerlos reaccionar. Vuelvo a recalcar, ¿cuándo en esta expresión matemática de la segunda ley de la termodinámica tiene validez el signo igual que? ¿Cuánto hace que hicieron la materia de Termo 1? ¿Un año, 2 años, 3 años? ¿O hicieron entre comillas, aprobaron la materia entre comillas, gracias al concurso de fantasmas y ángeles? Cuando no se produce variación de temperatura, ingeniero. No, no. Bueno, voy a tener que responderme yo nomás porque veo que no logro que digan, ay, esta boca es mía. El signo igual tiene validez cuando los procesos termodinámicos son así. Lea, ¿qué dice ahí? Reversible. Reversibles. Y entonces, si no se acuerda, yo le sugiero otra vez, hasta el cansancio, de que agarre sus apuntes de Termo 1 y repase qué significa que un proceso termodinámico es reversible, cómo se representan en los diagramas cuando los procesos son reversibles. ¿Y el signo mayor qué? No queda más que una alternativa. ¿Cuál? Irreversible. Irreversible, que también tiene su modo de representación en los diagramas, como por ejemplo el diagrama que estoy mostrando, el TS. Bueno, resulta que en este diagrama, por ejemplo, el agua presenta una campana más o menos así, con su correspondiente punto crítico, que representa la línea de la izquierda, los puntos de la línea izquierda de la campana, que traduce. Estamos volviendo a la materia Termo 1 y deberían contestarme, pero al instante. A ver, un punto como este, ¿qué representa?
Línea de líquido saturado. Líquido saturado. Entonces el punto representa a la sustancia existiendo como líquido saturado. ¿Qué representa un punto como este? Vapor saturado. Vapor saturado. ¿Qué representa un punto como este? Mezcla. Mezcla. ¿Qué representa otro punto como este? Líquido comprimido. Subenfriado. Líquido subenfriado. ¿Y un punto como este? Vapor sobrecalentado. Vapor sobre. Vapor sobrecalentado o recalentado. Y finalmente un punto como este. Lo maté. Con este balazo murió. ¿Qué representa? ¿Qué representa cualquier estado cuya temperatura es superior a la temperatura crítica? Porque ve, el punto está por encima del que yo marqué como punto crítico, ¿no? O sea, una temperatura mayor. ¿Qué representa? También lo debería saber. Ya, lo voy a decir yo, para no darle tanta vuelta, si no, no avanzamos. Gas. Entonces usted tiene todas las características del gas. Ahora, supongamos que usted tuviera la sustancia agua, que es la sustancia que se usa en este tipo de instalaciones, en esta condición que la voy a identificar con el punto 1, es decir, a una cierta temperatura que la vamos a identificar como T-1 y a una correspondiente presión que la vamos a también conocer como P1. Ve que he dibujado una curva dentro de la zona de líquido subenfriado que se vuelve horizontal en la zona de mezcla y que se vuelve otra vez una curva que va ascendiendo y termina en este valor P1. ¿Lo ve? Esta línea que yo he representado, usted debe saber que es una línea isobárica de igual valor de presión, mientras que la línea horizontal en toda su extensión es una isoterma o línea isotérmica. Ok, entonces supongamos que el agua en el estado 1 experimenta un proceso que la convierte al estado 2. ¿Qué dijimos que representa 2? Vapor saturado. Vapor saturado seco, o vapor saturado así nomás. Entonces, entre el estado 1 y el estado 2, el agua está experimentando un proceso termodinámico que tiene las características de ser isotérmico, pero simultáneamente isobárico. En realidad, lo que le está ocurriendo es lo que normalmente describimos como un cambio de fase, ¿verdad? Lo que es líquido se vuelve vapor. Y por la forma en la que estoy representando el proceso, ve que es una línea continua. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Este o este? Estoy preguntando si lo que estoy representando en ese diagrama es un proceso reversible o es un proceso irreversible. Oiga, parece que no hubieran hecho termo 1. Por Dios, me asombra. Repito la pregunta, antes que yo lo llame por su nombre, los elija al azar y les pregunte. Y entonces voy a tener que ir haciendo evaluaciones así, al azar. ¿Respondió, no respondió, sabe, no sabe? ¿Qué tipo de proceso termodinámico es el que estoy representando entre el punto 1 y el punto 2? Con esa línea continua. Reversible. Reversible. ¿Qué significa que la línea sea continua? Que se conoce no solamente el estado 1 y el estado 2, sino todos los estados, infinitos estados termodinámicos intermedios. Es decir, es un fenómeno, un proceso de trayectoria conocida, característica de los procesos reversibles. Bueno, seguimos repasando.
Ahora voy a marcar algo y usted también me lo debería decir como respuesta qué es lo que estoy marcando. Fíjese. ¿Qué representa esto? Que estoy sombreando. Mezcla. ¿Cómo mezclar? ¿No ve que lo que estoy representando es un área por debajo del proceso 1,2 entre el valor de entropía que corresponde al estado 1 y el valor de entropía que corresponde al estado 2? Eso que estoy sombreando con esas líneas diagonales y en rojo es un área. ¿Qué representa esta área en el diagrama TS? Ya estamos comenzando otra vez este termo 1. Esto no es termo 2. ¿Qué representa el área por debajo de una transformación reversible en el diagrama TS? Que es una de las características notables que tiene este diagrama. Si no, no serviría para nada. A ver, voy a tratar de inducir la respuesta porque parece que estuviéramos hablando en chino. Ve que el área que estoy sombreando tiene un tamaño, ¿no? ¿Qué define el tamaño de esa área? ¿La altura? ¿Cuánto vale la altura aquí en el gráfico? Temperatura. T sub 1. ¿Cuánto vale el ancho porque es un rectángulo eso, ¿no es verdad? O la base del rectángulo. ¿Cuánto vale? Menor que S1. No, como Menor que S2, mayor o igual que S1. No. ¿Cuánto es la longitud de la base del rectángulo? Entropía. La diferencia entre la entropía S sub 2 y la entropía S sub 1. ¿Lo ve? Entonces, mire, cuando hablamos de diferencia de entropía, esta aparece acá en la ecuación de segunda ley. Cuando hablamos de temperatura, esta aparece acá. Entonces, cuando usted combina T con delta de S o D diferencial de S, entonces va a obtener esto. ¿Lo ve o no lo ve? A ver, si el proceso es reversible, entonces yo puedo anotar que dQ es igual a T por diferencial de S. ¿Lo ven? Entonces, si yo conozco cuánto es la temperatura T, en este caso T sub 1, y conozco cuánto es el diferencial de entropía, que es la diferencia entre S sub 2 y S sub 1, en realidad, ¿qué es lo que estoy conociendo? Este valor Q. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ok, entonces yo podría decir lo siguiente, y lo voy a llamar así, Q sub 1 es el calor que permite que este líquido 1 se convierta en vapor 2 y está representado por el área que está rayada así, en diagonal y en rojo, y que va a tener un valor que va a ser igual a T sub 1 por S sub 2 menos S sub 1, resultado de integrar esta expresión matemática. ¿Está claro o no está claro esto que estoy diciendo? Ok, entonces sigamos. Ahora voy a representar esto otro. Un proceso que conduce al agua del estado 2 hasta el estado 3, que va a corresponder a una temperatura que la vamos a identificar como T sub 0 con su correspondiente presión P sub 0. ¿Qué representa el punto 3?
Hace rato me lo dijeron. ¿Por qué no me lo van a poder decir otra vez? Una mezcla. Una mezcla con un cierto título, que será relativamente alto el título porque el punto está pegado a la curva derecha de la campana, ¿verdad? O sea que hay mucho vapor, poco líquido. Este proceso 2-3 está ocurriendo a esta condición constante, ¿lo ve? ¿Cómo se llama este tipo de proceso? Como el 2-3. Isoentrópico. Isoentrópico. ¿Qué característica tiene? Que no hay área por debajo, ¿ve? Entonces, por lo tanto, es sin intercambio de calor. ¿Cómo se llama un proceso que es sin intercambio de calor? Isotérmico. No, pues Adiabático. adiabático. O sea que en este caso el proceso 2-3, que además de ser reversible es isoentrópico, también es lógicamente adiabático. Y continúo. Ahora imagine que le ocurre al agua el proceso 3-4. ¿Qué representa el punto 4? Igual una mezcla. Una mezcla. Pero, ¿qué diferencia hay con la mezcla 3? Que hay más agua que vapor. No me diga más agua, dígame más líquido. Porque agua es agua, sólido, líquido, vapor. Ojalá nos corrijamos ese detalle. Yo entiendo lo que me quiso decir, pero no es la manera correcta. Entonces, en 4 se tiene también una mezcla de líquido-vapor, pero con un título relativamente bajo, porque el punto está más pegado a la izquierda. Entonces, para que ocurra el proceso 3, que lleva al agua hasta la condición 4, tuvo que haber disminuido el título, ¿no? ¿Y cómo es que disminuye el título? ¿Qué es lo que está pasando? Un proceso isobárico. Sí, el proceso es isobárico porque estamos viendo que P sub 0 se mantiene constante, así como también es isotérmico, o sea que estamos en algo parecido al 1-2, parecido, pero no igual, y que justamente la flecha está en sentido opuesto. Entonces, para que el título disminuya, lo que tiene que ver está ocurriendo en esa mezcla es que el vapor se convierta en líquido. ¿Lo ve o no lo ve? Y para que el vapor se convierta en líquido, tiene que ocurrir un fenómeno que se llama condensación, que implica esto que estoy rayando por debajo del proceso. ¿Qué es lo que estoy rayando así? ¿Qué representa el área por debajo de un proceso reversible en el diagrama TS? Otra vez volvemos a la historia antigua. Calor. Calor. Entonces, pero en este caso, si este calor Q sub 1 es positivo, este será Negativo. negativo. Y si quieren, lo voy a poner los signos para destacarlo. Lo que pasa es que cuando uno empieza con colores, pues, esto es positivo, pero esto va a ser negativo. Y entonces, este valor Q sub 0, de acuerdo otra vez con la aplicación de la segunda ley, terminará siendo igual a T sub 0 por otra vez la misma diferencia, ¿no? Porque es el mismo cambio en términos absolutos, el mismo cambio de entropía. Entonces, finalmente, vamos a cerrar el ciclo con un proceso así, que conduce al agua del estado 4 al estado 1. ¿Qué tipo de proceso es? Vuelvo a preguntar. Isoentrópico igual. Isoentrópico y por lo tanto adiabático. Ven que no hay área por debajo del proceso 4.1, por eso es adiabático. Entonces, esto que acabamos de construir en el diagrama TS
es un ciclo termodinámico. 1, 2, 3, 4, 1. Y en este ciclo nosotros podemos distinguir, en primer lugar, que todos los procesos son reversibles, pero que hay dos procesos que son isotérmicos y dos procesos que son isentrópicos. Y entonces esto configura un ciclo muy famoso en la termodinámica, el mejor ciclo conocido. ¿Cómo se llama? Responda, ¿cuál es el mejor ciclo que se conoce en la termodinámica hasta el día de hoy? Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot. ¿Por qué estamos comenzando por el ciclo de Carnot? Porque es lo mejor. Y entonces, si vamos a usar como patrón, porque esto es ideal, de referencia a un ciclo termodinámico, pues debemos comenzar por lo mejor, ¿no? ¿No les parece? Sí. Entonces, lo que estamos planteando es que el agua experimente dentro de esta instalación, que estamos llamando instalación de vapor, un ciclo idealmente como este, ¿no? Ciclo de Carnot, con dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones isoentrópicas. Ahora, note usted que durante la realización del ciclo, el agua está recibiendo esta cantidad de calor proveniente de una fuente caliente externa a la instalación, que normalmente se logra quemando un combustible, y está cediendo de nuevo al medio exterior esta cantidad de calor que es lo que permite que 3 se convierta en 4. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, esta instalación experimentando el ciclo intercambia calor, una vez positivo Q1 y otra vez negativo Q0. Entonces, el calor recibido, fíjese, de acuerdo con el gráfico que estamos observando, es mayor que el calor cedido. ¿Qué se hace la diferencia? Es decir, estoy preguntando, ¿y esto qué será? Cuénteme. Usted tiene que pensar que estas instalaciones tienen un propósito, que ya lo hemos repetido varias veces. ¿Cuál es ese propósito? ¿Trabajo mecánico? Sí, provocar trabajo mecánico. Entonces lo que hace la instalación es convertir el calor que se puede aprovechar, menos el Q0 que no se pudo aprovechar, en trabajo mecánico. Este tipo de instalación que convierte calor, como el Q1 en trabajo mecánico, se conoce con el nombre de máquina térmica o motor térmico. Y entonces, esto que estamos denominando una instalación de vapor no es otra cosa que un motor térmico. Es decir, una instalación que genera trabajo mecánico a partir del calor. ¿Está claro? Y una de las cosas que estamos notando acá, que justamente es una de las premisas de la segunda ley de la termodinámica, es que no todo el calor que se le entregue a la instalación va a poder ser convertido en trabajo mecánico. Vemos que hay algo que no se aprovecha, que es este valor Q0. Entonces, para evaluar el comportamiento de una instalación en general, de una máquina térmica, se define un parámetro que se conoce con el nombre de rendimiento del motor o de la máquina térmica, que en principio lo vamos a conocer así, en términos de este cociente. Es decir, ¿qué me dice el numerador? Me dice cuánto trabajo mecánico se produce a partir de lo que está consignado en el denominador, la cantidad de calor que recibe la instalación. Y entonces, uno de los detalles que es establecido por la segunda ley de la termodinámica es que jamás nos vamos a encontrar con una instalación que pueda llegar a un valor de rendimiento igual a 1 o 100%.
Eso es, de acuerdo con la segunda ley, imposible. Pero, lógicamente, nos podemos encontrar con lo más feo del mundo, en donde el rendimiento sea nada, pues, ¿no? Cero. ¿Está claro lo que acabamos de establecer o no? Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Entonces, esta definición de rendimiento es en términos generales. En el caso, digamos, del ciclo de Carnot, enseguida vamos a modificar la expresión de acuerdo con lo que tenemos por acá, pero si reemplazamos el balance de energía que tenemos anotado acá en esta expresión matemática, entonces nos encontramos con esta forma de presentación del rendimiento, que va a ser algo que lo vamos a estar usando permanentemente en el desarrollo de la materia. Y en el caso concreto del ciclo de Carnot, si reemplazamos los valores de Q sub 0 y Q sub 1, entonces, por simplificación, nos quedamos con este valor. ¿Lo ven? ¿Qué me dice este valor? El mejor rendimiento que se podría obtener en una instalación que opere entre esta condición de temperatura T sub 0 y esta condición de temperatura T sub 1. ¿Comprende lo que estoy diciendo o hay alguna duda? Y en realidad todo lo que estamos haciendo hasta ahora es repasar termo 1, pero es necesario que lo tengamos esto bien asentado para poder caminar en lo que nos interesa. Entonces, note usted lo siguiente, en esta expresión matemática del rendimiento de Carnot, podemos apreciar de que hay una influencia directa de los valores de T sub 0 y T sub 1 sobre el rendimiento. A ver, dígame, ¿qué pasa o cómo influye el valor T sub 0 si aumentara en el rendimiento del ciclo? ¿Aumenta o disminuye? Se entiende que manteniendo la temperatura T sub 1 constante, ¿no? ¿Aumenta o disminuye el rendimiento del ciclo? Disminuye, ingeniero. Disminuye. Sí. Es decir, que nos convendría que la temperatura T sub 0 sea la más baja posible. Ya, pero eso tiene su limitación, porque lo más bajo en temperatura que podemos conseguir como medio exterior a la instalación es el medio ambiente. Entonces estamos controlados por el medio ambiente, por lo tanto acá este valor T sub 0 es un valor que prácticamente no lo podemos influir para modificar el rendimiento de la instalación. ¿Qué pasa con T sub 1? Si aumenta T sub 1, ¿qué ocurre con el rendimiento? Va a aumentar el rendimiento, ingeniero. Aumenta el rendimiento. Entonces, ya estamos visualizando de que nos convendría que la instalación opere a la mayor temperatura posible porque así vamos a obtener el mejor resultado. Pero también hay que pensar que esto tiene un límite en cuanto a, digamos, a la infraestructura, es decir, porque las máquinas están hechas de materiales que tienen limitaciones térmicas. ¿Entienden lo que digo? Es decir, si queremos nosotros trabajar a mayor temperatura, necesitamos mejores materiales y por lo tanto más caros. Entonces va a llegar un momento en que el bolsillo no aguanta o no hay material que resista. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, tenemos para, digamos, el trabajo de una instalación cualquiera, un piso que lo establece el medio ambiente, pero un techo que tiene que ver con esta cualidad que deben tener los materiales con los cuales se construyen las máquinas que forman parte de la instalación. Bueno, de todo lo que he dicho, quisiera escuchar sus comentarios, sus preguntas.
antes que el tiempo nos corte. Y les vuelvo a insistir hasta el cansancio. Agarren sus apuntes de termo 1 y repasen. Porque en realidad todo esto ni lo debería mencionar. Debería irme directamente a cómo son esas instalaciones, qué características tienen, etcétera. ¿Comentarios? Es importante que esta expresión matemática la tengan muy presente porque desde hoy hasta el último día la vamos a necesitar. Bueno, no lo escucho, no siento nada. Todo claro, ingeniero. ¿Se entendió? Bueno, Todo ya. claro. Revisen todo lo que hemos escrito, anotado y dicho en esta clase y el próximo día, si queda algo pendiente, antes de continuar, lo revisamos. ¿Listo? De acuerdo, ingeniero. Listo. Ingeniero. Nos despedimos hasta el próximo día, martes, entonces. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.